porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana, que rápido se va la semana. Agradeciéndoles que nos acompañen en todas las plataformas disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, donde ya hace 20 segundos estamos transmitiendo, hay 70 personas ya con nosotros, muchas gracias. Estamos en Twitter, les decía, también estamos esta noche en Canal 2 a partir de las 7:30 y una hora después de que termine Matices, estamos disponibles también en los servicios de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Antes de presentarles el tema de hoy, les decíamos en el noticiero que había pendiente una conferencia de prensa del presidente de la República, Carlos Alvarado, para referirse a dos noticias de hoy. Una de esas tiene que ver con la pobreza. Imaginemos un pastel. De ese pastel, una quinta parte de ese pastel son pobres en Costa Rica. Y de esa quinta parte había una buena parte que eran súper pobres. Los datos que da hoy el INEC dice que la tajada completa sigue siendo igual. Realmente la pobreza está estancada. Pero la extrema pobreza, esa gente que es muy pobre, disminuyó. Es decir, la subimos como país, digamos, de escalón de muy pobre a pobre. El presidente se refirió a esto en conferencia de prensa hoy, celebrando esos resultados y uno en particular que es una disminución del 6% en la región de Guanacaste de la pobreza. Por supuesto que si usted logra bajar en Guanacaste y queda igual es porque se le subió en otro lado, pero bueno, ese aumento se disolvió en el resto de las 6 provincias, pero Guanacaste sí tuvo una disminución de 6%. Y el otro es el tema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un tema muy interesante de explicar. Yo lo voy a intentar hacer en pocos segundos. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hay 2 escaños disponibles para América Latina. Venezuela ocupaba uno y el otro estaba disponible y lo iba a ocupar Brasil. Imaginemos a ese matón de barrio que quiere pegarle a todos en el barrio, ¿verdad? Y entonces nadie está dispuesto a enfrentársele. En algún momento surge un debilucho que dice, yo me le meto, simplemente para generar respeto, seguramente no le voy a ganar, seguramente no lo dejaré en el piso, no porque sea más que yo, sino porque no he entrenado lo suficiente, porque no he tenido tiempo y porque no he contado, digamos, no lo he pensado, pero aquí me lanzo por respeto y le genero. Bueno, ese matón es Venezuela, ese debilucho es Costa Rica. En el sentido de que hace 12 días Costa Rica decidió pelearle a Venezuela el escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin campaña, que es cara además, sin un lobby diplomático que nos permitiera a tiempo ganarle el escaño a Venezuela, pero además Venezuela tiene 3 elementos que le ayudan muchísimo. Uno es que sus relaciones internacionales se basan prácticamente en el intercambio de petróleo, es decir, cuando usted apoya a Venezuela en el ámbito internacional, usted logra accesos a precios del petróleo muy bajos. El otro es su padrino, Rusia, que si Venezuela está en crisis en el tema del petróleo, bueno, Rusia tiene gas natural, por ejemplo, y eso le genera algunos compromisos internacionales. Y el tercero es China. Además, Rusia y China son 2 países importantísimos en la ONU porque los 2 son miembros plenos del Consejo de Seguridad,
que aunque uno diga que la Asamblea General de la ONU, es decir, donde están todos los países, es el máximo órgano, realmente en la práctica no lo es el Consejo de Seguridad, porque incluso cualquier decisión que pueda tomar la Asamblea en pleno de la ONU puede ser vetada por el Consejo de Seguridad. Y los 5 miembros que han resultado de procesos históricos, como los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia también está ahí, China y Francia, son los 5 países del Consejo de Seguridad. Los 5 tienen poder de veto. Esto les da una enorme importancia y además ayuda a quebrar voluntades. Hoy logramos 96 votos, necesitábamos 97, nos faltó 1. La Cancillería y el Presidente de la República dicen que es realmente muy meritorio en 12 días haber logrado 96 votos. Si uno lo califica por el resultado, es un fracaso de la política internacional costarricense no acceder al Consejo de Derechos Humanos, pero tiene sus matices, y uno de esos matices es efectivamente que solo tuvimos 12 días, que no fue algo que teníamos planeado desde hace mucho, que eso es una crítica que uno puede hacer, que por qué no lo hicimos antes. Pero bueno, lo cierto es que nos intentamos imponer a Venezuela, no lo logramos, pero por lo menos no fuimos parte de lo ridículo que hoy se muestra al mundo, cuando tiene a 2 países como Brasil y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. En español, Jair Bolsonaro, que es un presidente de extrema derecha, amante de lo militar completamente, que ha despreciado el medio ambiente en Brasil, tiene su representante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y digo, no tengo ni que explicarles quién es Nicolás Maduro, que también tiene su representante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En resumen, eso fue lo que pasó hoy en Costa Rica. 2:14, entramos en materia. Les voy a presentar a nuestros invitados. Yo los había esperado ansiosamente a que se sentaran en la misma mesa. A mi derecha está la ministra de Justicia, doña Marcia González, a quien yo invité en varias ocasiones, no a entrevistas, porque siempre ha venido a entrevistas muy abiertamente. La había invitado a un debate con la empresa de Servicios Públicos de Heredia. Las 4 veces, y tengo que decirlo así, oficialmente se me informó que tenía problemas de agenda para venir. Yo creo, ministra, que no quería venir a debate, pero eso es mi percepción. Pero gracias por estar hoy aquí, bienvenida. Como siempre, es un gusto estar aquí. Un saludo a usted y a los radioescuchas. Y estamos para conversar y aclararle a la ciudadanía qué es lo que ha venido sucediendo, cuáles son los acuerdos que hemos tomado, sobre todo para una mejora en general de la seguridad y en este caso lo que está relacionado con el monitoreo electrónico. Don William Villalobos es asesor externo de la empresa de Servicios Públicos, asesor legal externo de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, que ha estado varias veces en el programa y que tengo que reconocerles todas las veces que los invitamos vinieron acá. Don William, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, don Randall. Muchas gracias por estar de nuevo en su programa y un saludo a doña Marcia. Como siempre, un gusto estar en su programa y dispuestos a conversar de lo que usted requiera. Muchas gracias. Yo tengo que confesarles que en los intercambios que les he escuchado desde el acuerdo hasta hoy, me ha parecido que ustedes evidentemente le dan mucha importancia al acuerdo como parte de un contrato. Y a mí eso me alegra mucho, eso no es una mala noticia, pero a veces a la hora no de lo que dicen ustedes, sino del análisis de los colegas, me parece que se van en la finta del acuerdo y que seguimos sin entender quién fue el responsable de los problemas que se generaron y que hay algunos que todavía hoy están vigentes y la responsabilidad respecto a esto. Entonces, si quieren hablamos primero del acuerdo, pero sí les digo, me interesa mucho el tema de los problemas. Ministra, ¿cómo llegaron al acuerdo? Bueno, llegamos partiendo de una propuesta muy sólida, técnica, que viene a solucionar muchos de los cuestionamientos que había hecho el ministerio, que ha hecho en repetidas ocasiones, que además consideramos que, primero, lo más importante es que no le cuesta un colón adicional a los costarricenses, eso es fundamental, porque siempre lo hemos afirmado, que estamos velando por el buen uso de los fondos públicos. Además, técnicamente viene a fortalecer de una manera importante el servicio que estamos dando, y yo creo que aquí es muy importante que las 2 instituciones pusimos primero el bienestar de los costarricenses, la seguridad y el poder avanzar de una manera proactiva. Don William. Sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que rescatar del acuerdo logrado fue la amplia disposición de ambas partes, tanto el Ministerio de Justicia, en cabeza de doña Marcia,
como mi cliente, la empresa de servicios públicos, y también gracias a una oportuna intervención del señor ministro de la Presidencia y del señor viceministro de Telecomunicaciones, de mediar para que se lograran acuerdos importantes. ¿Por qué? Porque al final se trata de dos entes públicos, se trata de dos instituciones del Estado costarricense que tienen una responsabilidad importantísima y además hasta histórica en un proyecto que es un proyecto país, que está dando muy buenos resultados y que bueno, la situación no podía seguirse agrietando, y como bien lo dice doña Marcia, pues logramos acuerdos importantes que efectivamente no le van a costar un solo colón a los costarricenses. Estamos en presencia de ajustes importantes desde la óptica de mejora tecnológica a nivel de la plataforma, entendiendo algunas necesidades nuevas a nivel de funcionalidades que requería el Ministerio de Justicia, y sobre todo, como bien lo apunta doña Marcia, pues poniendo a Costa Rica primero en un proyecto país. Y ahora, ¿qué nos toca? Bueno, nos toca poner en práctica una serie de acuerdos y sobre todo darle la tranquilidad a los costarricenses de que el proyecto de monitoreo electrónico de personas en conflicto con la ley penal es un modelo exitoso, es un modelo que tiene aspectos de mejora como cualquier otro proyecto, y que lo que priva acá es el interés de ambas partes de lograr ese fin común. Ministra, ¿le podría pedir el favor de que me facilite el acuerdo? No importa. Es que quisiera leérselo a la gente que nos está escuchando y que nos está observando. Primero no, después de ahí para adelante. O bueno, como usted quiera. Ok. ¿Puedo leerlo todo? Claro, no hay ningún problema. Es que en ese momento fue como la empresa estaba teniendo una presencia importante en medios, uno de los primeros puntos fue que o salíamos en conjunto, o la empresa no iba a salir sola, digamos, en esa línea. Era muy importante bajar, digamos, la tensión, y por eso también fue uno de los puntos de acuerdo. Ok, el acuerdo 1 es que la empresa de servicios públicos de Heredia no va a participar más en espacios en la prensa nacional de manera individual. Sí se podrán tener espacios conjuntos. El acuerdo 2 es que la SPH se compromete a hacer el cambio de los 135 dispositivos pendientes en el corto plazo, que el plazo se vence el 15 de noviembre. Sí. ¿Vamos a verlo uno por uno o quiere leerlo todo? Porque tienen un impacto, o sea, y esto, ¿sabe por qué se lo digo? Yo le iba a ver de golpe, pero ¿sabe por qué se lo digo? Señora. Porque quisiera hacer referencia a su frase de que si esto es como una finta, realmente no lo es. No lo es. Y aquí estamos precisamente para aclararle a la ciudadanía que estamos no solo solucionando temas de fondo que son muy relevantes, que tienen que ver con los cuestionamientos que hicimos y que reflejan la seriedad y la voluntad de resolver esta situación, sino que además también conscientes de que hay puntos en los que no tenemos ninguno de los dos la respuesta definitiva al problema. Vamos a trabajarlos en conjunto. Entonces, por eso me parece que es importante aclarar uno por uno, pero con todo gusto. Se lo compro, vamos uno por uno. Está bien. Vamos al punto 1, ministra. La SPH no va a participar más en espacios de la prensa nacional de manera individual. Eso ya lo acabo de explicar. Sí, claro, pero me gustaría preguntarle algo de eso. Sí. ¿Le piden ustedes a una de las partes que no hable con la prensa de manera individual? No. Fue una propuesta de ellos. Y acá fue una propuesta de ustedes. Fue una propuesta de nosotros. Uno de los primeros puntos que llegamos a la reunión es decirle, bueno, si nos vamos a sentar en una mesa de diálogo y de negociación como un primer acto de buena fe en aras de... William, se me acaba de ocurrir una cosa antes de entrar a los puntos. Disculpe que lo interrumpa. Este acuerdo surge, le pregunto a usted, ya le voy a dar el chance a usted, doña Marcia, de que a la ministra se le estaba quemando el rancho, como decimos popularmente, porque ustedes habían salido mucho, porque habíamos muchos que habíamos sido muy críticos con su gestión, y hay una llamada del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y del ministro André Garnier, diciéndoles, vean, hagamos un acuerdo. No. Hagamos un acuerdo, bajémosle el tono a esto, y mañana salen juntitos devolviéndose los peluches en todos los medios de comunicación. Es importante aclarar lo siguiente, la SPH solicita un espacio al señor ministro de la Presidencia, eso se dio el día lunes 8 de octubre, fuimos a una reunión a Casa Presidencial, al despacho del señor ministro de la Presidencia, fue la SPH, yo participé en esa reunión incluso,
y le expusimos a don Víctor Morales pues la problemática que teníamos en ese momento. Y aquí, con la franqueza del caso, la exposición de la SPH fue pues explicarle al ministro lo que se venía diciendo en prensa nacional en ese momento. Ustedes habían dicho exacto, muy fuertemente. Sí, y estuvimos en un programa aquí con usted, previo y demás. A partir de eso, la respuesta de don Víctor Morales fue, me queda claro el panorama, yo me comprometo con ustedes, SPH, a conversar con la señora ministra y propiciar una reunión en conjunto para ver de qué forma logramos acuerdos que nos permitan pasar la página. Eso fue el día lunes. El día martes, a las primeras horas de la mañana, 7:40 de la mañana, una cosa así, yo recibo una llamada por parte del señor gerente general de la SPH indicándome que nos estaban convocando para ese mismo día a las 5 de la tarde a una reunión de nuevo en Casa Presidencial, a una reunión conjunta con representantes del Ministerio de Justicia, que fue la reunión del martes 9 de octubre, donde participa doña Marcia, el señor viceministro don Edwin Estrada, el señor ministro de la Presidencia, representantes de la SPH y 2 representantes de la empresa CESA en la parte técnica. Que por cierto, CESA está en la censura esa, de que no pueden hablar con la prensa sola. La ESPH sí le hizo un comunicado oficial esta misma semana a Grupo CESA indicándole que en virtud de los acuerdos alcanzados, en adelante las comunicaciones ante la prensa que tengan que ver respecto del proyecto se canalizarán a través de la ESPH como administración contratante frente a las obligaciones contractuales en el caso de CESA, que es contratista. ¿Eso no es una violación al acceso a información pública? No, y le voy a decir por qué. Porque el contrato que tiene la ESPH con CESA tiene cláusula de confidencialidad, al igual que tiene cláusula de confidencialidad el contrato de la ESPH con el Ministerio de Justicia. En lo que es información confidencial que compromete la seguridad operativa del proyecto, ninguna de las partes la va a exponer. Pero lo que es información pública y pues a nadie se le puede negar. Si el sistema sirve o no sirve, ¿es información pública o no? Eso categoría como información pública. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. Vamos a ver, y aquí quiero aclararle esto. El contrato prácticamente establece una cláusula de confidencialidad y hay que entender algo. Este proyecto es un proyecto de seguridad, ¿verdad? Donde está de por medio la operatividad de un proyecto que implica garantizar que la sentencia que le impone un juez penal a una persona se cumpla. Y nosotros como empresa que suministra la plataforma... Que la sentencia tiene publicidad. Además, ciertamente, pero los aspectos funcionales de la plataforma es un tema que es de resorte y de responsabilidad de SPH. Y aquí hay un tema que también afortunadamente CESA lo entendió muy bien, y es que al ser un proyecto país y al ser un proyecto que ha estado tan expuesto ante la opinión pública, si estamos haciendo esfuerzos en conjunto, tanto el Ministerio de Justicia como la SPH, incluso CESA. ¿Por qué? Porque hay aspectos de estos acuerdos que también los alcanza a ellos. Claro, entonces, pero lo si, que no queremos, para terminarte la idea, lo que no queremos es comprometer de nuevo la imagen del proyecto, ¿verdad?, en función de salir con versiones distintas, sino que haya un único canal de comunicación, ¿verdad?, a partir de un trabajo estratégico que se va a implementar en conjunto con las partes. O sea, si yo llamo a CESA hoy y le pregunto si cuánta gente no está monitoreada, ¿me pueden dar el dato o no me pueden dar el dato? Se lo podrían dar sin ningún problema. Genial. Ministra, ¿por qué la censura entre las partes? Primero, no es censura. No es censura. No es censura bajo ninguna circunstancia. Es un planteamiento que ellos nos hicieron y nosotros aceptamos sin ningún problema. Si yo invito solo a la SPH a hablar de eso, ¿puede venir? Bueno, es decisión de ellos. No, digamos, un acuerdo que nosotros tomamos y yo creo que a estas alturas tenemos plena confianza en que los acuerdos que tomamos, que son fundamentales y que realmente me gustaría que pudiéramos discutirlos porque van a hacer una enorme diferencia en el servicio que van a dar, que vamos a brindar, y que creo que la ciudadanía tiene que entenderlos, porque precisamente la solidez de estas propuestas es lo que nos llevó a sentarnos en una mesa. Y aquí quisiera aclararlo. Primero fue
un acercamiento de don Víctor Morales, no sé el nombre de don Andrés Garnier de dónde surge, porque no en ningún momento estuvo involucrado en el proceso. No obedece a que se estuviera quemando ningún rancho, usando su terminología, porque nosotros, y yo lo he dicho en repetidas entrevistas y espacios, yo vine aquí a hacer lo que considero que es correcto como funcionaria pública, y lo que estábamos, ellos decían. a lo que estábamos velando y sigo velando es por un buen servicio, por la seguridad y por los fondos públicos. Cuando don Víctor tuvieron esa reunión el lunes 8 de octubre, lunes creo 8, que fue, sí. Y él vio una serie de planteamientos que venían, porque ya lo habíamos conversado, a resolver y vienen a resolver muchos de los cuestionamientos. Gracias. Fue que accedimos a, ahora sí, con una propuesta sólida, técnica, a sentarnos a conversar. Y de hecho, el haber logrado este acuerdo precisamente refleja el cuán importante es para la mejora cualitativa del servicio que damos estas nuevas propuestas. Así que y fue un tema que hablamos, fue decir, y como usted bien dice, muchas de las cosas que se dijeron las tengo muy claras. Yo he sido enfática en que ni temas personales ni algunos de estos otros cuestionamientos iban a venir a entorpecer lo que es en este momento encontrarle soluciones permanentes, o por lo menos que de manera importante van a venir a resolver durante el periodo que nos falta de contrato lo que es el servicio, y sobre todo que la seguridad, que los costarricenses tengan la tranquilidad de que su seguridad está siendo resguardada, porque muchos, o sea, es un tema muy complejo, muchas personas no lo entienden, y a mí me gustaría de verdad que conversemos no sobre los acuerdos, sino en el impacto que esto va a tener sobre esos cuestionamientos que se dieron. Así es. Ok, dice Michael, me parece que lo resume muy bien. Dice Michael Chávez, ok, muy diplomáticamente le dieron un estate quieto a la SPH. No hagan bulla. No. Ustedes se ofrecieron a no hacer bulla. No, porque fue una propuesta. No podemos salir a la prensa solos. Salimos en conjunto para que se vea que hay una O sea, aquí quiero que quede muy claro que fue una propuesta que nos hizo la empresa y que nosotros dijimos en aras de que la ciudadanía, o sea, de aclararle y además de resolver los problemas, que es para lo que estamos aquí, perfecto, vamos a trabajar, o sea, más bien a ocuparnos en lugar de seguir discutiendo en medios. ¿Por qué? Porque no se trata de una discusión entre nosotros, se trata de resolver, y los ciudadanos lo que quieren son respuestas. Correcto. Este acuerdo son respuestas muy concretas. Ustedes se comprometieron a dejar de hacer bulla respecto a esto solos. Así es. Pasemos al punto 2. Gracias. No voy a ir punto por punto porque me parece que hay unos más fundamentales que otros. Hay unos muy importantes. Adelante. ¿Hay hoy personas con tobillera electrónica sin monitorear? ¿Vamos a seguir con el acuerdo o vamos a hablar de los temas de fondo? Hay uno del acuerdo que tiene que ver con eso, pero ese tema es importantísimo. A ver, aquí vuelvo a reiterar. Una cosa es que, o una situación muy específica, es que una persona no tenga comunicación, o sea, que la comunicación se vea interrumpida, y otra cosa es que esa persona no esté monitoreada. Esto quiero que le quede muy claro a la ciudadanía, porque yo puedo no tener, como con el celular, usted pasa, y le he puesto el ejemplo, por el Alto de las Palomas o por el Bajo de los Ledesma. Es que si yo estoy 6 meses sin celular, tiro el celular a un río. Entonces, hay zonas donde no hay comunicación, y es uno de los aspectos importantes que hay que resolver. Eso es muy distinto a que si esas personas, y ahora podemos hablar de las personas monitoreadas que tienen más de 3 días de estar sin comunicación. Nosotros tenemos un protocolo interno donde esas personas que pierden comunicación, inmediatamente se les llama, si no se les visita, si no se notifica inmediatamente a los jueces del incumplimiento, y si los incumplimientos son reiterados o dependiendo del tipo de incumplimiento, se solicita la revocatoria. Esos son los protocolos internos del ministerio. Ministra. No, pero no es menor, Randall, porque yo sí creo que es importante que a los ciudadanos les quede claro de que una persona sin comunicación no necesariamente no está siendo monitoreada. Eso por seguridad de los costarricenses. Está bien, le voy a ayudar a dejarlo claro, pero necesito especificar mi pregunta entonces. Y ya le doy un ejemplo para dejar claro lo que usted está explicando. Pero, ¿cuántas personas hay hoy sin comunicación
de su tobillera electrónica con el centro monitoreo? Como también lo hemos explicado en varias ocasiones. Es como una radiografía que usted toma en un momento. Pero en toda la radiografía salen 336 repetidos. Una cantidad de personas que no tienen comunicación. Sí. Nosotros, la explicación de por qué esas personas no tienen comunicación, por ejemplo, volviendo al acuerdo, es que hay 135 que tienen el aparato, el equipo dañado. Por eso era tan importante que el segundo punto sea la reposición de esos 135 aparatos. ¿Por qué? Porque por el contrato, y ahí hay falencias contractuales, no podíamos ponernos de acuerdo sobre si digamos, cabía la reposición completa del equipo o si era parcial, si era la batería, si la empresa iba a ir con nosotros, porque lamentablemente el contrato es un contrato que tiene de enormes, como les decía, enormes falencias. Entonces, no es menor el que hayamos llegado al acuerdo de que la empresa los va a reponer, me parece que en un periodo ahora de 4 semanas. 4 semanas. Sí. Correcto. Y el 15 de noviembre es el plazo. Sin costo adicional. Y que además vamos a hacer un protocolo para cómo solicitar por parte del ministerio esas reposiciones para que precisamente no volvamos a tener un enfrentamiento de este tipo. Eso se va a resolver incorporándolo en una adenda del contrato. Entonces, efectivamente, esas 135 personas que tienen esos problemas no tienen comunicación, pero eso no quiere decir que nosotros por otros medios nosotros no los estamos dando seguimiento. Ministra, pero durante un informe que hizo CESA, durante 3 semanas, todos los lunes tomaron quienes no estaban conectados y había más de 500 en todos, pero tiene una característica particular: 336 se repitieron las 3 semanas. ¿Qué pasa con esos 336? Nosotros hemos sido enfáticos en que el seguimiento se da. Nosotros, como le digo, llamamos a las personas, la fuerza pública y la policía penitenciaria los visitan. Esas personas, si están en el lugar en que tienen que estar, no hay ningún problema, independientemente que no tengan comunicación, salvo que la pérdida de comunicación haya sido, por ejemplo, por daños que le hicieron al aparato, o depende de por qué esa comunicación faltó. Ahora, yo sí le puedo asegurar a usted, nosotros hicimos los estudios también propios, y que aquellas personas sobre 581 personas que en el momento en que hicimos el estudio estaban sin comunicación, las personas que tienen más de 3 días sin estar comunicadas, absolutamente todas se ha seguido el protocolo. Que por cierto, yo les pedí que me mandaran esa información. Hoy se cumplen los 10 días y no me la mandaron. Hay una información que usted solicitó y se hizo se solicitó al departamento legal porque lamentablemente, una opinión, porque lamentablemente aquí la protección de datos también se relaciona. Entonces mañana con mucho gusto le vamos a estar enviando. Bueno, entonces más tarde se le estará enviando la respuesta. El caso es que... Pero si van a dar la información. El departamento legal es el que le va a contestar su solicitud. Pero no sabe, disculpe, ministra. No la tengo a mano yo. Ok, no sabe si me van a contestar. O sea, me van a contestar. Sí le van a contestar, pero no sé si es factible desde un punto de vista legal o no. Entonces, eso creo que mañana se lo van a hacer. Gracias por adelantármelo, okay, pero entonces lo definirá la sala cuarta. Entonces, el punto, don Randall, es que lo que es muy importante es que nosotros aquí se puso en duda la eficacia o la capacidad del ministerio de poder monitorear a estas personas. Yo nuevamente insisto que una cosa es que haya pérdida de comunicación, que es algo que hemos conversado, y otro de los acuerdos viene a solventar eso, porque con una comisión interinstitucional con técnicos vamos a definir qué es lo que está pasando, porque nosotros, y aquí yo soy la primera que reconozco que nosotros tenemos falencias importantes y hemos trabajado desde mayo del 2018 en corregirlas y seguimos trabajando en eso. Nosotros desde abril de este año le comunicamos a la empresa nuestra preocupación porque hemos visto que la cantidad de personas con problemas de comunicación venía en aumento. Nosotros tenemos una interpretación que es la que hemos dicho a los medios, que está relacionada con el tipo de tecnología, con las antenas, con el tráfico prioritario. Efectivamente. Y ¿Es obsoleto? bueno, eso es lo que van a definir los técnicos, eso es lo que a nosotros
técnicos, o sea, los técnicos tanto de SUTEL como de el MISIT, en algún momento vimos que no era tal vez la tecnología más apropiada. Ahora, eso en el punto 7 u 8 del acuerdo, en el punto, que ya no puedo leer sin anteojos, en el punto 8 del acuerdo va a haber una comisión que a más tardar para el 15 de noviembre, conformada por expertos de la SPH y de diferentes instituciones, para determinar cuál es la razón del incremento, la verdad es que sustancial, en la cantidad de personas que tienen problemas de comunicación. Porque aquí hay de todo tipo, hay de problemas como decía, del equipo, zonas, creo que sí. Ustedes hicieron un estudio donde se determina también que hay una cantidad importante de las personas sin comunicación que los jueces, o sea, no valoraron que hay zonas del país que no tienen comunicación, claro, y no son menores, ¿verdad? Son 164. ¿Cuántas? Vamos a ver, y aquí quisiera aclarar, y ya que estamos tocando este tema, lo que don Randall dice es cierto. Durante varias semanas se vinieron sacando diferentes cortes. Todos los cortes tenían un común denominador, y creo que fue algo que en su momento lo comentamos, don Randall, y es que en todo se repetía la misma cifra, 331 personas. Ahora, logramos determinar en un esfuerzo conjunto de SPH, CESA, Ministerio de Justicia, en esa reunión del martes, a qué respondían esa franja de los 331 personas. De ahí teníamos 135 monitoreados que siempre se repetían. Esos 135 monitoreados, tanto la SPH como CESA como el Ministerio de Justicia los identificamos que son los casos que requieren reemplazo, ¿verdad? Que los aparatos están malos. Exacto. Y que no nos habíamos podido poner de acuerdo. Y que no nos habíamos podido poner de acuerdo en el reemplazo. ¿Estaban malos? Sí, claro. ¿Y por qué ustedes no los cambiaron? Porque el contrato, y aquí el contrato tiene una falencia en su redacción y en su alcance cartelario, que abre una zona gris de interpretación bastante complicada. ¿Por qué? Pero William, ¿ustedes se dieron cuenta que estaban malos hasta que se reunieron con la ministra? Vamos a ver, la solicitud que le llega a SPH es: necesito tantos dispositivos. ¿Qué es lo que pasaba? Que también parte de las cosas que en su momento habíamos visto y que son temas de los que con este acuerdo se van a corregir, en este caso por parte del Ministerio de Justicia, es que en algunos casos se optaba por cambiar todo el kit completo, cuando de pronto lo único que había que cambiar era la batería, ¿verdad? Entonces se hacían solicitudes de kits completos cuando lo que se podía cambiar era un solo aspecto. Parte de los acuerdos es corregir esto. De esos 135 hay 174 que están en zonas sin comunicación. Esto es una bandera de alerta que tanto SPH y también el propio Ministerio de Justicia se lo hicimos ver a los jueces ejecutores. ¿Por qué? Porque la información es pública, basta con consultar los mapas de cobertura que tiene la SUTEL para ver cuáles son los puntos donde, en este caso, la tecnología 2G, que es la que utiliza la tobillera, tiene mayor alcance de penetración. Don William, perdón, son 331 personas 331, repetidas. de las cuales 135 lo tienen malo. Exacto. 174 son que están en zonas sin comunicación. Ajá. Y 22 que el Ministerio de Justicia ya ha dicho que es la cifra oficial, que están declarados en fuga. Entonces, ¿verdad? ¿Ustedes le mintieron al país? No, señor. Claro, usted vino, bueno, usted no, porque usted vino en una ocasión, pero también vino don Alan y dijeron: aquí están, esas tobilleras están buenas, se perdió la comunicación, las dejaron descargar y Justicia no hace nada. Y ahora dicen: ay, suave, era culpa de nosotros. En el 135 estaban malas, sorry. Y en 147 es culpa de los jueces. Y entonces crucificaron a la pobre ministra que no quiso venir al debate, diciéndole al país que había 331 personas que nadie sabía dónde estaban, y era la mitad era culpa de ustedes. No, señor, y le voy a decir por qué. Y aquí la estadística es la siguiente. Incluso todavía hoy y en los días anteriores la cifra se repite de los 617. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo explicamos también en su programa, recuérdese. De la cifra que el sistema genera, por ejemplo, en el último corte que discutimos en su programa y en prensa, teníamos un corte de 617, de los cuales habían 177 personas que tenían
no tenían comunicación por un día, habían 92 que tenían pérdida de comunicación de 92 de un día a 7 días, habían 90 que tenían de 7 a 30 días, 218 casos de 30 a 180 días y 40 con más de 180 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esa cifra, que es variable, incluso el Ministerio también de Justicia en algún momento decía, bueno, las cifras son aleatorias, y ciertamente. ¿Por qué? Porque hay una gran masa de casos, por ejemplo, una persona que está sin pérdida de comunicación por un día, incluso puede ser hasta minutos, puede ser porque simple y sencillamente la dejó descargar y después llega a la casa y la conecta y la carga, ¿verdad? El único dato que en conjunto sí logramos determinar, bueno, hay un número que se mantiene en esa cifra oscilante de 570, 590, 607, 617, según los distintos cortes. Había un bloque monolítico que se repetían, que eran estos 131, que sí se logró identificar. 331. Correcto. El resto son casos en donde efectivamente o la persona simple y sencillamente dejó de cargar el dispositivo. Pero eso es una única vez. A mí lo que realmente pasa es que hay casos que sí se repiten, pero estos 331, vamos a ver, dentro de los 174, que son casos donde hay pérdida de comunicación, y la pérdida de comunicación se pueden dar por varios factores, y esto es importante aclararlo. La pérdida de comunicación puede ser porque la persona dejó morir la tobillera, es decir, no la cargó, como cuando nos pasa con el celular. Puede ser porque está en una zona donde sencillamente la cobertura de la red celular es pírrica y deficiente, ¿verdad? O puede ser porque haya vandalizado el dispositivo y entonces tampoco tiene cómo cargarlo. Cualquiera de esos tres escenarios pueden encajar dentro de estos 174 que están identificados en este rubro. El resto de casos, ¿verdad? Bueno, es parte de la labor que habrá que definir a qué responde esa otra cifra. ¿Por qué? Porque es que se dieron cuenta de esto, William, porque ustedes vinieron aquí y discúlpeme, no dijeron absolutamente nada de esto. Dijeron, hay más de 500. Es más, usted estaba sentado donde debía estar la ministra. Sí, correcto. Y yo le dije, más de la mitad se repiten. Randall, además me dijo, aquí está el informe, así no se es. lo puedo dar. Más de la mitad está repetido. Así es. Eso era correcto. Es correcto. Pero ustedes no dijeron nada de que había 135 malos, de que había 174 en zonas donde no hay comunicación. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Cuándo se dieron cuenta? Vamos a ver, y aquí vamos a aclarar. Alertaron al país entero para después decir, ups, sí, bueno, una parte de los jueces no se preocupen porque no era lo que estábamos diciendo, porque hicieron incurrir error a buena parte del país. No, y aquí y hay que aclarar algo. Si se accesa al sistema hoy, el sistema hoy por hoy arroja un número de 617 casos. Y volvemos a los 331. Ahora, ¿pero por qué no lo dijeron? Esos 135, ¿verdad? En la reunión del martes fue donde se lograron identificar que eran los casos de reemplazo, y le voy a decir por qué. Efectivamente, la SPH tenía conocimiento de que venían una serie de solicitudes de reemplazo, pero ¿qué pasa? El contrato establece dos tiempos distintos. Uno para colocaciones de tobillera nueva y otro tiempo para hacer inspección en sitio para determinar cuál es el componente que está mal y que requiere hacer cambio. Una cosa es la interpretación jurídica que ustedes hagan del contrato. Otra cosa es sentarse aquí y no dar los datos. Porque ahí va mi pregunta. ¿Se dieron cuenta, y disculpe que use una frase tan popular, de guava el día de la reunión, que son esa cantidad de dispositivos, después de desfilar por los medios de comunicación, de hacer una demostración pública? El dato de los 135 salió en la reunión del martes. Ustedes no lo sabían. 9 de octubre, en esa reunión. No lo teníamos a mano y le voy a decir por qué. Porque ese dato sale de los 135 de una cifra que nos presentó el ministerio, que fue una revisión de 500, doña Marcia, usted me corrige. 581 casos que, en palabras de los funcionarios del ministerio que estuvieron en la reunión de Casa Presidencial, hicieron una revisión de caso a caso, uno a uno revisando, y de esa revisión de 581 casos, el ministerio detecta que hay 135 que responden a esa identificación, a esa causa en concreto. Eso lo supimos el día martes en esa reunión. Sí, aquí es importante aclarar que nosotros, precisamente, algo muy importante de este acuerdo es que hemos puesto
la información tanto de la empresa como la nuestra, a poder cruzarla y determinar tal vez cantidades. Nosotros en diferentes ocasiones habíamos solicitado reemplazos, tal vez la empresa la sumatoria la hizo hasta ese día que quedó evidenciado los diferentes oficios que habíamos mandado, pero repito, lo más importante es que luego de meses de no poder contar con estas sustituciones, ahora sí las vamos a tener, y eso le quita una enorme cantidad de casos de pérdida de comunicación, que vuelvo a lo mismo. Aquí lo prioritario es que la ciudadanía tenga la certeza de que las personas están siendo monitoreadas, de que cuáles son las razones porque hay problemas de desconexión o de falta de comunicación, y que además hay otra situación, y quiero hacer énfasis, que una persona pierda comunicación, según los estudios de nosotros, no quiere decir que está delinquiendo, porque eso es lo que se quiso que la ciudadanía creyera, y aquí pues hemos acordado no entrar lo que ellos querían que la ciudadanía entendiera. Pues es lo que de una u otra forma la ciudadanía ha entendido. Es lo que ese PH quería que la ciudadanía Yo no puedo entendiera. saber cuáles fueron las intenciones de la empresa, Pues pero sí fue lo que quedó en el aire, tenía. y creo que es uno de los acuerdos a los que hemos llegado, y bien lo dijo el señor abogado, que es fundamental que la gente entienda que esto es un sistema que tiene enormes falencias, que hay que mejorarlas, estamos claros que hay que mejorarlas, pero que también es muy exitoso, tiene una tasa de reincidencia del 2.1%, y cuando le digo que nosotros tenemos la capacidad de saber, y aquí don William lo puede aclarar, que sabemos cuando una persona, a pesar de que perdió la comunicación, dónde estuvo y qué estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque el GPS que tiene cada una de las tobilleras, aunque en ese momento no transmita la información, una vez que la tobillera vuelve a engancharse con el sistema, nosotros sabemos exactamente por dónde. Solo 2 horas, ministro. Correcto. Es 2 horas, ¿verdad? 2 horas es la Pero memoria que tiene la tobillera. Yo me di cuenta también, claro, como ellos se dieron cuenta después de esto. Pero la cantidad pero cuando perdieron la comunicación, nosotros hemos hecho estudios, y en ese eran 200 casos, solo 19 habían salido de la zona de inclusión, o sea, de los 200, y ninguno cometió nuevos delitos. Entonces yo sí creo, Randall, que es importante que la gente también sepa que no podemos estigmatizar o simplemente que el sistema pierda toda credibilidad, porque un 2.1 de reincidencia comparado al 21% que tenemos en las personas privadas de libertad que están en los centros penales, claro, es muy bajo. Ahora, tampoco no es de recibo el que tenga estas falencias, y a mí me gustaría también que conversemos sobre una serie de acciones que se están tomando, porque por ejemplo caso de las zonas de donde hay señal o no hay señal. Ayer tuvimos una reunión con la Corte donde uno de los principales acuerdos fue precisamente hacerles llegar toda la información por parte de la SUTEL, para que una vez cuando los jueces tomen las decisiones sepan exactamente que si donde Marcia González vive y la voy a poner en arresto domiciliario, se sepa que ahí no hay señal. El juez valorará o no valorará. Tenemos casos como una señora de Talamanca que nos llama, creo que es todos los días, me habían comentado, preocupada de que no tiene señal, y nosotros le hacemos las visitas y le seguimos el monitoreo. No es culpa de la señora el que no haya señal donde el juez pues le asignó, ni de la tecnología. Entonces sí hay situaciones que se han venido dando, y que es lo que hemos tratado de explicar una y otra vez. Ministra, que hay que solventarlo, hay que solventarlo. Vamos a ver, yo finalmente hoy te tengo una explicación de las 331. Pero si usted los hubiera recibido antes, lo habríamos tenido antes. Usted le hicieron 11 solicitudes. Alan Benavides trajo el día que vino a la entrevista, yo la leí y usted ni siquiera le respondía. A nosotros la propuesta sólida, o sea, clara, técnica, de resolver la situación con el ministerio, de las falencias del contrato, que no hay algunas que son mayores, que no habíamos podido lograr resolver, a nosotros se nos presentó, y a mí se me presentaron hasta el día 9 de octubre. Pero don Alan le dijo a usted, le mando una carta diciendo, ministro, está pasando algo muy grave, por favor, atiéndame. El 10 de septiembre
me mandó una única nota, que es la única que yo he Sí, recibido. a usted sí, a usted una. Una. Ajá, entre A mí- autoridades de SPH a y mí, Justicia 10. bueno, entre las autoridades y la SPH ha habido múltiples reuniones desde que iniciamos esta gestión. Claro, no, Se ha pero en la reunido suya. con la, no, desde esta No, gestión. no, lo que me refiero es en su carta, en la carta que le manda Alan Benavides, porque, y le plantea un tema que dice, es gravísimo, ¿por qué no lo claro. atiende? Porque en ese momento, primero, inmediatamente fueron las conferencias de prensa con la información que nosotros en ese momento no podíamos corroborar. Lo primero que hice fue iniciar los procesos de investigación a lo interno y bueno, se dieron las circunstancias que se dieron. Yo fui muy clara de que debatir sobre números que lo que venían era a confundir a la ciudadanía con apreciaciones que me parece que en ese momento no nos llevaban a ninguna forma, a ningún avance que beneficiara la prestación del servicio, no tenía mayor sentido. Yo no sé, pero Randall, disculpe, yo no tengo no sé cuándo la SPH llegó a esa conclusión. ¿Y cuándo en la reunión? Bueno, por eso, o sea, entonces hasta ese momento lo tuve yo. Lo que le quiero decir es que no sé si fue el 8 de octubre o si lo tenían desde el 10 de septiembre. A mí se me presentó en ese momento. Don William dice, Randall, hasta el día de la reunión supimos esto. Correcto. Ok, si Bueno, lo hubieran recibido antes... Bueno, es que no sé si tenían la disposición de ellos Claro, de si darnos estos otros datos antes. ¿Tenían a disposición de darle esos otros datos? Supongo que sí. Si la tuvieran, porque no la tenían. Claro, si se hubiera tenido, por supuesto, ¿verdad? Y lo que se venían generando eran las notas informando los cortes. Y nosotros también manifestando las anomalías que veníamos viendo y que terminaron en este acuerdo. Por eso es que era complejo el que estas discusiones se dieran de una u otra manera sin tener claridad sobre la información. A mí no me parece tan complejo. A mí me parece que hubieran llegado y le dicen, mira, pero es que hay 135 Claro. están mal. Ah, Claro, mira, es entonces ya que esos quitemos eso. 135 nosotros en diferentes oficios se lo habíamos hecho saber a la empresa. Y fue lo que en reiteradas ocasiones manifestamos. Por las situaciones que sean, y ya creo que ya el señor abogado lo explicó, las falencias del contrato lo que hacían era que ellos tienen una interpretación, nosotros otra. Lo que usted está viendo en el acuerdo es que independientemente de la interpretación que ambos tengamos, Van a trabajar en las mejoras. vamos Así a es. trabajar en las Así mejoras es. con un protocolo. Así Entonces, es. la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que Así ese entrabamiento que se dio en su momento, al que no se logró llegar anteriormente en diferentes reuniones a un acuerdo, en este Así momento es. ya está solucionado y va a estar solucionado de manera permanente porque va a estar incorporado en el contrato mediante una adenda. Claro, pero es que hay lo que otra me extraña situación. es que Justicia no atiende las solicitudes en general de la SPH, ni usted atiende la carta de Alan Benavides y después dice, no, es que había un montón de falencias. Entonces, ¿por qué no los atendieron? para Porque aliviar las falencias? manifestamos durante todo este tiempo y la respuesta, hay situaciones, por ejemplo, como el incremento en la cantidad de personas sin comunicación, que las notas se enviaron desde abril y nunca obtuvimos respuesta. Entonces, usted no le respondía a ellos, ustedes no Ok. le respondían a ellos, ustedes Entonces, no le respondían a ella. por eso no. Yo voy a nominarlos al Premio Nobel de la Paz. Estoy Entonces, impresionado que se no hayan hecho es amigos tan rápido. No es menor el que, independientemente de las interpretaciones que se dieron en su momento y que, repito, hubo reiteradas reuniones por parte de diferentes funcionarios del ministerio con la empresa, no lograron acuerdos. Ahora llegamos al punto, el 9 de octubre, de este acuerdo, que no solo viene a que se puedan restablecer o cambiar estos 135 aparatos, sino, por ejemplo, algo que va a mejorar sustantivamente el servicio, como es el tener el stock permanente que nos va a permitir regionalizar. Esto era algo que también, por diferentes razones, no se había logrado antes y va a poder hacer que la regionalización, que es algo que los jueces han pedido y una y otra vez y que nosotros veníamos tratando de hacerlo, sea una realidad. Entonces las personas, en lugar de trasladarse desde Los Chiles o desde Upala o de zonas muy lejanas, nosotros ya lo venimos haciendo, pero ahora vamos a poder tener
más equipo para poder suplir estas necesidades. Eso no es menor. El tema de que el cobro por los dispositivos se haga en el momento en que el sistema se conecte, o la persona, digamos que la persona se conecta al sistema o la persona sea desconectada, por ejemplo, porque se dictó la revocatoria, tampoco es menor, porque hoy por hoy los cobros, o hasta este acuerdo, los cobros se hacían hasta que se le devolvía el aparato a la empresa. Y eso, eso no es, no es menor, porque hubo casos, por ejemplo, de una persona que estuvo un año en fuga y que nosotros tuvimos que pagarle a la empresa ese año, a pesar de que ya la persona no estaba conectada al sistema. Claro. Ministra, entonces, sí tiene una implicación de un resguardo de los fondos públicos importante. Usted y no la era que mejora quería tecnológica, usted no los recibía porque quería quitarle el contrato a la SPH. bajo ninguna circunstancia. No. Que yo los voy a promover realmente para el Premio Nobel de la Paz. Me impresiona que tan rápido se hayan puesto de acuerdo y que incluso generen un discurso común. Pero no es un discurso común, claro, son objetivos en común que hacen que la ciudadanía vaya a tener esta tranquilidad. Y yo sí creo que precisamente, más allá de ser escépticos, es importante resaltar el que, a pesar de las diferencias, hayamos trabajado en los puntos en los que sí logramos acuerdo, y que esto va a mejorar, porque el punto del que no hemos hablado, y es el más importante de todos, es la actualización del software, que es algo que nosotros de lo que hemos hablado en todos los medios. Bueno, listo. ¿Por qué? Van a actualizar software. No es menor el impacto que eso tiene. En este momento el sistema genera cerca de 170,000 alarmas, que no discrimina de cuáles eventos son críticos y cuáles no. Entonces, nuestro personal, a mano, entre comillas, ¿verdad?, diciéndolo coloquialmente, tiene que lograr hacer esas discriminaciones, y de ahí se mandan cuáles son incumplimientos, cuáles no, o se activan los protocolos. Entonces, el que la empresa, sin costo adicional, nos esté actualizando el software, que es algo que hemos pedido por lo menos desde que yo me acuerdo, no deja de tener un impacto enorme sobre la labor que nosotros hacemos y sobre la labor de los jueces. Y esto sí es un punto, para mí es el punto medular de este acuerdo. Actualizar el software que permita que no se le generen 170,000 alertas, sino saber cuáles son graves realmente y cuáles son de trámite. Y que ahora lo tenemos que hacer casi que manualmente, y genera una recarga extrema sobre los pocos recursos que tenemos de personal, y que además en el caso sobre todo de los jueces también está generando esas falencias que tenía el sistema, está generando recargas, ¿verdad? Vamos a ver, y quiero retomar el tema del software. Efectivamente, y lo primero que aquí quisiera aclarar es lo siguiente: tanto el software como el dispositivo, que son dos componentes que SPH, dentro de todas las obligaciones contractuales, da, pero particularmente tanto el software como la tobillera, cumplen en su totalidad con los requerimientos técnicos que el Ministerio de Justicia definió, tanto en los términos de referencia originales en el 2016 como en los términos de referencia que se definieron por parte del Ministerio de Justicia cuando se dio una mejora tecnológica. Ahora bien, estamos ahora en un punto en donde, de nuevo, en función de los acuerdos que explica la señora ministra, vamos a incurrir en una nueva mejora tecnológica a nivel de software. No porque el software no cumpla con aspectos técnicos definidos por el Ministerio de Justicia en la contratación, porque hay 170,000 alertas, sino porque en la puesta en práctica, en caliente, en producción, en el día a día, conforme el sistema va creciendo, los funcionarios del ministerio han detectado funcionalidades que se vuelven necesarias, que en su momento originalmente cartelario fueron no previstas. Entonces, ustedes dieron los que le pidieron. Esto es importante, porque aquí hay que aclarar, no es que sea un tema de incumplimiento contractual, sino es un tema de mejora sin costo para el ministerio, precisamente para ayudar a esa labor. Claro, ¿en qué va a beneficiar? Lo que le pidieron. Correcto. Y lo que le pidieron estaba, y así está, poco útil. Cuando usted les genera 170,000 alertas, vamos a ver, a menos de que tenga 170,000 personas viendo computadoras ahí, pues mira, vos déjate esto, no se va a poder. ¿En qué va a consistir esta mejora que se va a hacer? La actualización del software lo que va a permitir es
discriminar lo que es una alerta grave, crítica, ¿verdad? De alertas no críticas. Alerta no crítica puede ser como que Randall Rivera, perdón por ponerlo de ejemplo, deja descargar su tobillera y 3 minutos después ya está generando, ya no está la alerta porque ya está conectado y está con señal. Eso es una alerta no crítica. Una alerta no crítica, ¿qué podría ser? Un salto de GPS, ¿verdad? Por ejemplo, que usted está en un punto en donde hay una congestión muy alta de edificios y en ese momento hay una pérdida de latencia de 30 segundos, 40 segundos en la posición de la señal, y eso provoca que de pronto dice que Randall Rivera está en la acera de su casa y está en la cochera, ¿verdad? Esos picos de saltos de GPS que son totalmente normales, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de alertas no críticas, con esta actualización de software que se está haciendo sin ningún costo como parte de los acuerdos, le va a dar esa funcionalidad al Ministerio de Justicia, decir, bueno, lo que son alertas no críticas van a tener un tratamiento incluso diferenciado para que la plataforma no se ralentice. ¿Desde hace cuánto da 170,000 alertas al día? Prácticamente desde que iniciamos. ¿Ustedes les habían advertido a ellos? No, ¿Ustedes por qué no hicieron nada? En realidad nosotros, y aquí sí quiero aclarar, si hay un oficio de SPH dirigido a la ex viceministra Isabel Porras, donde le advertimos de que la plataforma está teniendo una congestión de casi 700,000 alertas, ¿verdad? Incluso la SPH en aquel momento facilitó equipo de cómputo y demás para que se pudieran tratar esas alertas que por los términos de configuración de software implicaba hacerlos pues a mano o a pie, ¿verdad? En forma manual. Incluso se suministraron equipo de cómputo adicional para ayudarle al ministerio a bajar la cargabilidad, y se bajaron bastante. Si mal no recuerdo, pasamos como de 700,000 a 236,000. El sistema lo sigue generando y claro, no es, o sea, realmente así no podemos ser eficientes porque el sistema se vuelve muy lento, y esto es lo que hemos dicho una y otra vez. Entonces usted puede entender, Randall, que cuando viene la empresa con una propuesta de este calibre que va a hacer la mejora sustancial, o sea, realmente el salto cualitativo va a ser total. Por supuesto. Pues estoy de acuerdo. Pero antes, es de que verdad. Hasta ese día nos lo plantearon. En ningún otro aquí momento, yo sí quisiera, por más solicitudes que aquí yo sí quisiera sí aclarar que no fue en ese momento, bueno, porque sí hay varios oficios dirigidos tanto a doña Isabel Porras, ex viceministra, como a don Fabián Solano, ex viceministro, donde estos temas del tratamiento de las alertas y de algunos aspectos de mejora sí se habían ofrecido. No se va, sin costo alguno, que quede sin claro. costo alguno, incluso el stock y hasta el borrador de la adenda así lo establecía. Pero bueno, no se trata aquí de volver a revivir muertos, como dicen coloquialmente. No, yo sí, porque no son muertos. Es que aquí hay una cosa. En Costa Rica existe la tendencia de que cuando usted llega a un acuerdo dice, bueno, listo, nadie habla más del pasado. No, suave. Aquí hay responsabilidad política, hay responsabilidad administrativa, son fondos públicos, y así la es. que paga el software que genera 170,000 alertas al día es mi plata. Así eso es lo que hemos dicho, y por eso es que es tan importante que eso es lo que hemos tratado de resguardar. Entonces, y que esta mejora se dé sin que a usted o a mí o a cualquiera como costarricense nos cueste un colón adicional, no es menor. Pero no, está bien, es muy importante, pero lo que ¿verdad? No entiendo es por qué no se habían puesto de acuerdo antes, porque me encuentro en una situación donde usted me dice, es que no nos habían ofrecido sin costo. No, si se los ofrecimos sin costo, pero usted no ha aceptado a don Alan. No, pero si nosotros le mandamos un oficio. Yo plenamente y he confiado en los viceministros y la información que me han dado, y la información que se me dio en sus momentos de las reuniones es que no era sin condiciones adicionales. Y para nosotros la mejora de la plataforma era, o sea, si bien es cierto, como bien dice don William, no es un incumplimiento contractual, sí el que no estuviéramos dando el mejor servicio es realmente, pues no es de recibo, sobre todo cuando el costo tan alto que tiene para los costarricenses. Entonces, retomando, yo sí creo que, bueno, es importante aclarar estas situaciones. Yo creo que a la ciudadanía le tiene que quedar claro, le quedó claro porque que no han habido enormes antes. Diferencias, y que lo que hicimos es que, a pesar de esas enormes diferencias, el 9 de octubre las pusimos de lado, y que lo que estamos es avanzando. O sea,
Yo no quisiera aquí que quede la idea de que más bien esto es una nebulosa. No, es todo lo contrario, no hay ninguna nebulosa. Lo que se quiere es avanzar por Costa Rica. Los costarricenses merecemos. Claro que hay una nebulosa. Los costarricenses merecemos, por cada colón que estamos pagando, que asegurarnos de que se nos está dando el mejor servicio. Lo que la empresa y el ministerio les estamos diciendo es: dejamos de lado todas esas diferencias que por lamentablemente algo que de un inicio tal vez no se hizo de la mejor manera, que fue el contrato, o sea, la forma en que quedó plasmado ese contrato, que hace que haya este tipo de divergencias que son enormes, porque incluso el famoso tema de la tecnología GSM está en el contrato. O sea, a estas alturas a nadie se le ocurre amarrarse a un tipo de tecnología pero cuando la tecnología avanza. Pero hay otra cosa, usted dice que es obsoleta, ellos dicen que no es obsoleta, porque ellos dicen que se necesita muy poca capacidad de descarga para las tobilleras. Por eso es que es tan importante que hayamos acordado que va a haber una comisión compuesta por técnicos especializados que va a determinar cuál es el peso que tiene esa tecnología. Y de ahí tomaremos las decisiones correctivas a las que se pueda llegar. ¿Para qué? Para que precisamente sea el mejor servicio. Ahora, también, por ejemplo, se ha dicho que el Ministerio de Justicia no tiene suficiente personal. Bueno, tenemos una cantidad importantísima de personal, o sea, son 15 personas, bueno, 16 personas con el personal administrativo que ayuda al personal técnico, 50 policías. Claro que no da abasto, porque mucho del trabajo se tiene que hacer a mano. Ahora, con el avance de la plataforma, la actualización, esperamos que todo ese recurso pueda dedicarse a otras funciones y entonces ahí vamos a poder determinar si sí o no es suficiente. El tema de cuántos policías están monitoreando, para que usted vea cuál impacto tiene. Hasta ahora, precisamente por la cantidad de alarmas, el sistema se vuelve tan lento que no podemos tener a más de 2 policías trabajando al mismo tiempo monitoreando porque el sistema se traba. Entonces, sí, tal vez como lo del monitoreo es tan complejo, a la gente le cuesta entenderlo, pero los acuerdos a los que llegamos va a significar un antes y un después de cómo se venía haciendo el monitoreo electrónico. Permítame agregar una tercera parte de la conversación. Es CESA, don Iván Barrantes es el vocero de CESA. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Puede hablar o no puede hablar? Porque no me queda claro ahora. ¿Cómo está, Randall? ¿Cómo le va? Muy bien, don Iván. Saludos, Marvin, un segundo. Marvin, ¿podemos subir el volumen aquí? Perdón, don Iván, ¿cómo le va? ¿Puede hablar o no puede hablar? ¿Tiene que colgarme el teléfono? No, uno puede hablar y estoy a lo necesario, ¿verdad? Ahora resulta que no era que el centro de monitoreo estaba malo. Don Iván, es que, perdón, ahí se nos mete mucho ruido al fondo. Ya corregí. Gracias. Ahora resulta que no es que el centro de monitoreo esté malo, que 135 no sabían que estaban malas, 174 están en zonas sin conexión, que unos mandaron una cosa que no vieron nosotros, los otros respondieron una cosa que no vieron nosotros, y todo listo, van nominados al Premio Nobel de la Paz todos. ¿Qué piensa César? Bueno, este tema hay que verlo de 3 aristas: lista tecnológica, la lista del negocio y la lista política. La lista tecnológica nos compete a nosotros en su mayor porcentaje, y una de las inquietudes que saltó en su momento con la empresa mundial de la tecnología fue cuando se habló de tecnología obsoleta, lo cual nosotros salimos de inmediato a desmentir. No nos esperamos a que hubieran oficios, meses, etcétera, sino que de inmediato, porque así es como se trabaja en de crisis. No dejar que el rancho arda, sino salir de inmediato, sea verdad, sea mentira, sea malo, sea bueno, pero eso es lo que se hace. Y ahí hace que sea, ¿no? La tecnología no es obsoleta, funciona. Si es 2G o 4G, eso es como que yo le digo a usted que es mejor teléfono, iPhone 5S o 10. Eso dependerá de su necesidad. Entonces, lo de la obsolescencia es un término muy relativo. Aquí lo que importa es la cobertura la 2G. Creo que igual en la conferencia de prensa en su momento, pues, claro que el sistema de monitoreo funciona como tal, porque se está creando una percepción en la ciudadanía, sistema de tobilleras, perdón, con el monitoreo junto, de que las tobilleras no funcionan. Es ahí donde nosotros como empresa nos preocupamos, porque el producto sí funciona aquí en las 2 operaciones a nivel global que se tiene. Se dio en esa demostración como un sujeto X, que le gusta
tubilleras, la evaluación del hotel, la alarma, o sea, quedó claro que el sistema funciona. Entonces creo que la pista tecnológica y vamos a negocio. ¿A qué me refiero yo con la lista de negocio? Hay una relación contractual entre la CPH y Justicia, de la cual nosotros no somos parte. Don Iván, Sí. discúlpeme, es que se le está yendo un toquecito la señal. Usted podría acomodarse mejor porque nos estamos quedando con la mitad de la frase. Ahí lo escuchan. Sí, señor, mejor, adelante. Ok, ahora viene la arista de negocio que obedece una relación contractual entre la empresa SPH y el Ministerio de Justicia, y donde nosotros no somos parte, pero somos Japón del Santos. Porque quien provee la tecnología es Accesat. Entiendo que se haya llegado a un acuerdo y entonces se haya rescatado el bien supremo, que era que el contrato termine dentro de 18 meses. Porque en algún momento, pues un poco ahí la inquietud era si se quería o no seguir con el contrato, lo cual es válido. Las relaciones contractuales y de negocios implican que alguna de las partes esté disconforme y está en tu derecho a esa disconformidad, proyectarla, en pensar, en suponer que puede tener una relación contractual. Eso es válido. Aquí en todo lado y en cualquier negocio es lo mismo si estamos hablando de política, gobierno, empresa privada, lo que sea. Eso es válido. Y esa arista quedó solucionada. No en vano los tiene ahí los dos sentados. Y nosotros fuera porque definitivamente generamos mucho ruido, porque fuimos, lo reconozco, fuimos muy agresivos, pero es parte del estilo de lo que es la empresa privada. Y eso genera un balance, si no, no estuvieran ahí los dos sentados. Ahora vamos a la parte política, y aquí voy a ser enfático, y decirle a nosotros abogados que tú apuntás, me voy a quitar el sombrero, es rápido, no voy a hablar. Don Iván, ahí se le volvió a ir el... A César y a Josati le es indiferente la parte política, porque a César y a Josati su ámbito es el económico y el del negocio, no el político. Don Iván, 3:2, es que ahí se le volvió a ir la señal. Marvin, ¿me está oyendo don Iván? Ahí escucho perfectamente. Don Iván, es que se le está yendo la señal. Ahí Cuando me usted dijo, escucha. voy a hablar de lo político. Adelante. Sí, Ellos no se meten. pero como Iván Barrantes, no como Geosatis o César, que no les incumbe lo político. Creo que lo que está sucediendo ahí refleja muy claro lo que la ciudadanía quiere escuchar, que fue lo que pasó. Independientemente que se tenga un acuerdo comercial, tenga una tregua, no más ruido, independientemente de eso, hay una explicación pendiente en el cual se entienda qué fue lo que sucedió, porque en algún momento la ciudadanía, y en todo su derecho, lo que imagina es que hay 336 fulanos por la calle y que la seguridad está en peligro. Ya la explicación, que si los 125, los 122, esa es la explicación que la gente espera, y es la explicación que no está clara. Ese trabajo no le compete a César, ni a Geosatis, creo que ni siquiera a la SPH, creo que es un trabajo que le compete a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, quien debería seguir profundizando, y creo que usted lo anda como comunicador y periodista en áreas de la opinión pública, profundizar, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde está el problema? Y no para pedir cabezas, sino para solucionar el problema de fondo, porque los problemas se solucionan de raíz, no de hoy en adelante. Sí, las treguas funcionan para que el fuego baje, pero no necesariamente las treguas solucionan el problema. Esa es mi opinión al respecto. Don Iván, muchas gracias. Ministra, no sé si quiere referirse... Con todo gusto. No tengo el gusto de conocer a don Iván. Tengo entendido que lo que es un asesor político y pues... Pero es el vocero de Sí, CES sí, aquí. no lo conozco. Es que como habla de temas tecnológicos, en realidad no sé. Lo primero que él se refiere sobre la tecnología, precisamente para eso es la Comisión Interinstitucional. Nosotros, y en eso quiero hacer la aclaración, hemos hecho cuestionamientos sobre la plataforma y ya lo hemos hablado sobre la comunicación o la falta de comunicación, pero no así en este momento sobre la calidad del hardware, digamos, de la tobillera en sí. Sí, digamos, la falta de stock y otra serie de cosas, pero esa parte... Pero hay gente que cree que las compran en Wish.
No, son realmente equipo muy sofisticado. Lo sé, los ya los trajeron y las conocí. Y también aquí quiero aclarar que precisamente se trata de una tecnología tan avanzada que mañana está la audiencia que según lo establece la ley de contratación administrativa, en la que van a haber 18 empresas que nos van a venir, algunas internacionales, otras nacionales, con las que vamos a conocer de primera mano cuál es la mejor tecnología o cuáles son las tecnologías que están en el mercado. Eso en aras de que el proceso de la nueva contratación, en la cual están invitados a participar, por supuesto, todas las empresas, incluyendo la SPH, los ciudadanos tengan la tranquilidad de que estamos accesando a la mejor tecnología con los fondos que tenemos disponibles. El segundo tema es que nuestra relación contractual es con la empresa de servicios públicos de Heredia y así lo hemos tratado, y por eso es que este acuerdo se llegó con ellos y en ese sentido, y también los diferendos han sido esencialmente con la empresa de servicios públicos. El tercer punto, discrepo totalmente de don Iván, porque precisamente lo que estamos aquí es explicando, y lo que hemos estado haciendo en otros medios es explicando cómo llegamos a este acuerdo, y sobre todo de que independientemente de las valoraciones que se hayan hecho, la ciudadanía tenga la tranquilidad de que su seguridad no está en peligro, y que lo que estamos haciendo aquí no es un maquillaje, realmente son mejoras de fondo, como él mismo está pidiendo, y que tienen implicaciones enormes en cómo se va a brindar el servicio. Yo no tengo ningún problema, y si una vez quiere lo agenda. Los plazos casi de todos los acuerdos se vencen el 15 de noviembre, con todo gusto. No sé si el señor abogado quiere estar aquí, podemos venir y decir cómo se han dado esos avances, porque aquí no hay maquillaje, aquí no hay cortina de humo, aquí no hay rancho que se quiera salvar, perdón, usando esa terminología. Aquí no hay nada de eso. Aquí lo que estamos es pensando en Costa Rica, en los costarricenses, en la seguridad y sobre todo en la tranquilidad de los costarricenses, de que se está velando por el buen uso de los fondos públicos. Entonces, y con total transparencia, que es lo más importante. Porque aquí, hemos venido aquí a otros medios, y quien quiera que desee oír más explicaciones, con todo gusto. Aquí no hay absolutamente nada que esconder. Claro, pero les voy a decir una cosa. Yo realmente celebro el acuerdo. O sea, realmente me parece que cuando dos partes se ponen de acuerdo y es para mejoras, como lo demuestra el acuerdo, valga la redundancia, yo lo celebro. Lo que a mí sigue sin quedarme claro a esta altura es, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué durante el tiempo, estos últimos meses, se han generado tantas fallas en general que hoy no sabemos qué pasa? Solo sabemos que las van a mejorar, pero no sabemos qué pasó. Pero permítame agregar a don Roberto Thompson, que es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Don Roberto, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Igualmente, don Randall, a usted y a la señora ministra. No sé quién más está por ahí, porque no estaba en comisión y no pude. No se preocupe, es don William Villalobos, el asesor legal externo de la empresa de servicios públicos de Heredia, y hace un instante habló don Iván Barrantes, que la ministra dijo es un asesor político, pero acaba de escribir: soy asesor en estrategia y desarrollo. Okay. Entonces, para que la ministra lo tenga claro. Bueno, pues entonces un saludo para don William también. Don Roberto, yo realmente insisto, yo celebro el acuerdo, pero sigo sin tener claro qué pasó. Yo entiendo que usted estaba en comisión. Yo le había pedido antes del programa que estuviera atento, por si depende del color que tomaba el programa. Sé que estaba en comisión, no sé si lo han monitoreado lo que ha pasado, pero aunque yo celebro el acuerdo y estoy seguro que mejoraremos muchísimo como país, y estoy seguro además que es una muy buena herramienta las billeteras electrónicas para disminuir el hacinamiento, también sigo sin tener claro qué fue lo que pasó. Bueno, yo pienso que eso es parte de la investigación que estamos realizando en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde hemos citado a todas las partes, donde han comparecido todas las partes, donde todavía hay algunas audiencias que resolver para llegar a algunas conclusiones, aunque la Comisión de Seguridad, no es una comisión investigadora. Lo cierto del caso es que estamos hablando aquí, como le escuché al final a la señora ministra, de fondos públicos, de una contratación que tiene que ver con una alternativa a la prisión, y que tiene que garantizar que la medida se cumpla en todas sus condiciones. Ahora, yo sí quisiera destacar
que en la comparecencia de doña Marcia ella habló de una tecnología obsoleta. Me parece que ella utilizó esa palabra, la que se había contratado. Yo también celebro que se haya llegado a un acuerdo, pero me parece que todavía quedan algunas dudas en el ambiente respecto a si la contratación que se hizo, no en el periodo de doña Marcia, pero antes de este periodo, precisamente en el gobierno anterior, hace aproximadamente 2 años, fue la mejor para garantizar el servicio, un servicio que le cuesta al país, según nos dijo la señora ministra, alrededor de 8.000 millones de colones todos los años, y por eso tenemos que seguir adelante. De nuevo, celebro el acuerdo, celebro que realmente este tema haya sido puesto en discusión, celebro también las acciones que desde el Ministerio de Justicia se emprendan para garantizar un debido control de la tecnología. Entiendo que hay un proceso para mejorar esa tecnología a futuro, pero también queda en el ambiente la duda de la responsabilidad política que hubo en el momento en que se hizo la contratación correspondiente. Yo creo que hay todavía algunas dudas en el ambiente. Me parece que es importante aclararlas, sobre todo porque este contrato es muy importante para darle tranquilidad a la ciudadanía. Es un contrato que permite una medida alternativa a la prisión, pero que también debe garantizar esa seguridad de que está bien monitoreado. De manera que yo esperaría que en los próximos días en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico podamos llegar a algunas conclusiones, tomando en consideración lo que ha dicho la empresa, lo que ha dicho el Ministerio, lo que han dicho los jueces de ejecución de la pena, y que esto nos permita fortalecer este programa que al final yo creo que todos coincidimos en que es necesario. Bueno, y ojalá logren entender qué pasó. Yo no lo logré hoy, don Roberto, muchas gracias. Con mucho gusto, un abrazo. 3:22, señora. Aquí quisiera dejar muy claro, bueno, nada más para cerrar con la intervención del señor diputado. Lo primero es que uno de los aspectos, o sea, que está en el acuerdo es precisamente poder explicarle a la ciudadanía exactamente qué pasó con la pérdida de comunicación, cuáles son esas razones y que haya una sola versión. Para eso, uno de los puntos es ese. Lo segundo es que yo celebro el interés de los señores y señoras diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con quienes venimos trabajando desde el año pasado en las reformas a la ley de monitoreo, porque hay muchos de los aspectos con los cuales hoy tenemos problemas para la gestión que vienen también desde la promulgación de esa ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la valoración psicosocial que se le tiene que hacer a las personas para definir quién puede o no estar en monitoreo electrónico, las causas de la revocatoria, las funciones de cada una de las instituciones que estamos involucradas y sobre todo los recursos económicos, porque no es menor. Y aquí fue el periodo anterior, en la Asamblea Legislativa, pero se creó toda una expectativa de que había que generar el monitoreo electrónico sin un colón más, y nosotros hemos tenido como lo que hacer, como lo dijo un colega suyo, para vestir un santo desvestimos a otro, y las carencias del sistema penitenciario son enormes, pero en esto estamos trabajando tanto con la Corte Suprema de Justicia como con los señores y señoras diputados para que esta reforma a la ley venga a solventar todas estas carencias. Y de una vez le anuncio que uno de los acuerdos que tomamos ayer en una de las reuniones con la Corte es precisamente en la segunda semana de noviembre hacer un taller en conjunto con todos los actores para poder hacerle propuestas unificadas a los señores y señoras diputados, que también esperamos que participen, para que precisamente no haya diferentes versiones, sino una sola que sea una mejora sustancial a la ley. Voy a ir a la pausa, 3:24, y ya regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices. Tres con 29 minutos de la tarde. Nos queda un minuto nada más de programa. Y le hice 30 segundos, pues muy feo despedirlo sin darles el chance. Bueno, ministro, usted
¿Tiene algo más que agregar? Discúlpeme. No, nada más que estamos totalmente anuentes a volver al programa, a explicar el avance de cada uno de estos acuerdos. Yo creo que la ciudadanía se lo merece y reiterar que estamos trabajando por los y las costarricenses. ¿Don William? Sí, cosas importantes y las enumero. Uno, nosotros como empresa pública, mi cliente celebra el hecho de los acuerdos logrados por una razón muy sencilla. Aquí estamos dejando de lado discusiones en el pasado de carácter técnico y estamos enfocados a mejorar el funcionamiento de todo el sistema de monitoreo que incorpora software, dispositivos y una labor importantísima de gestión por parte del Ministerio de Justicia. Pero además estamos también dándole la tranquilidad a los costarricenses de que los 14 meses de contrato que restan por delante van a transcurrir sin ningún problema, sin ningún contratiempo, y vamos a concluir el contrato tal cual y como fue concebido a 48 meses sin ningún problema. Segundo, estamos haciendo mejoras importantes. Y el tema de la tobillera, importante también decir que, bueno, ya a nivel de nuestro fabricante nos han informado que para enero del 2020 la tobillera también incluso va a ser operada en otras redes como 3G. Es decir, estamos con una serie de acuerdos que lo único que van a traducirse es en beneficios palpables para la ciudadanía y que aquí no hubo nada oscuro, sino que simple y sencillamente privó el interés público al que se debe doña Marci y los funcionarios del Ministerio de Justicia y al que se debe la ESPH y los funcionarios que la integran. Don William, muchas gracias por venir. Ministra, muchas gracias por venir. Un gusto. Le acabo de pedir a la ministra que si le podía tomar una foto del acuerdo, porque es que aquí me están diciendo, es que no leyó el acuerdo completo. Bueno, está bien, ahorita lo comparto. Sí, no hay ningún problema, es absolutamente... No hay ningún No, problema. yo sé que es público, lo digo porque tiene apuntes en lapicero, pero vi Pero que... si quiere le paso más bien esa copia que no tiene. Este ok. está sin apuntes. Gracias, don William. Es importante que los y las costarricenses sean quienes fiscalicen el cumplimiento del acuerdo y que vean Así es. precisamente que es absolutamente transparente, que no Así hay nada es. que esconder y que estamos trabajando por ello. Yo les voy a decir una cosa, para cerrar nada más, yo celebro realmente el acuerdo como comunicador y mi especialidad es acceso a información pública. Yo, Randall, no soporto el primer punto del acuerdo, pero esa es mi posición, pero necesito decirla. Para mí es una violación al acceso a información pública, es una censura previa además, a mi parecer, que es que el acuerdo que ofreció la SPH al Ministerio de Justicia de no participar más en espacios de la prensa nacional de manera individual y que solo van a aparecer de manera conjunta, a mí eso me parece abominable. El resto del acuerdo lo celebro. Como no le pregunté a ninguno la canción, les voy a dedicar yo una a la SPH del Ministerio de Justicia. Está bien. Hasta luego y feliz tarde. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La van a identificar, ¿verdad? La pareja ideal se llama. 3 hasta luego. Eres lo que a mi vida le ha dado todo.